primer lugar, muy buen día con todas y todas. Quisiera agradecer de manera efusiva a los organizadores por la invitación. Para nosotros es un honor que nos inviten aquí. Instituciones tan prestigiosas como San Simón, como la Fundación Patiño, la Fundación Abril, la Universidad de Córdoba, nuestros amigos de Agrecol, nuestros amigos de ECOSAF, el CESO, ESFOR y los demás. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes y principalmente compartir un poco de lo que se viene trabajando a nivel global, regional y local en lo que es la clasificación ecosistémica y que nos ayuda mucho a poder gestionar el paisaje. Somos países, en nuestro caso, y de la región de los Andes centrales, muy diversos, bueno, entre los 15 más biodiversos del mundo, y eso es un reto para poder conocerlo y es un reto para poder gestionarlo. Y me alegra mucho que la Universidad de Córdoba esté presente con nosotros, no solo la Universidad de Córdoba, sino que la ciudad de Córdoba y Andalucía siempre ha sido un referente desde hace siglos de lo que es la academia y lo que es la investigación y el conocimiento. Entonces, me deja muy feliz realmente que la Universidad de Córdoba esté junto con nosotros en ese gran reto de cambiar el sistema. Hemos visto que los sistemas productivos ahora nos han dejado en esa emergencia que tenemos socioambiental, porque no es un problema solo ambiental, sino que el problema ambiental se transforma en un problema social y todos estamos acompañando y agravado esos últimos años con la pandemia, que también nos ayudó, yo creo, a ver que esos grandes sistemas globalizados realmente no funcionan cuando tenemos una emergencia y que necesitamos tener esa soberanía y la seguridad alimentaria cercana a nosotros. Lo que quisiera para nuestros organizadores y principalmente para el moderador, si bien que nos dieron 30 minutos, nos sugirieron que podríamos extendernos un poco más. Entonces, por favor, si puedes, José, avisarme para que no me pase mucho del tiempo, porque traté de aumentar un poco más a sugerencia de la organización. ¿Qué es lo que quisiera compartir con ustedes esta mañana? Es justamente esos avances conceptuales, metodológicos, que han permitido nosotros tener ahora una visión mucho más cabal de lo que es el territorio y principalmente de lo que hablaba nuestra colega de la Universidad de Córdoba. O sea, ¿cómo hacemos con sistemas que son tan diversos, tan complejos? Además, donde tenemos una coevolución de muchas etnias con los ecosistemas y ahora donde tenemos un ruido que es la globalización. Entonces tenemos, si bien que tenemos muchos siglos, en algunos casos milenios, de coevolución de nuestras etnias con los ecosistemas, por ende, un sistema de manejo en equilibrio, lo que llamamos nosotras aquí en Bolivia ahora un sistema de vida, un sistema que es complejo y que reproduce la vida. Al contrario de la corriente que tenemos global, que es un sistema monocultor y que no reproduce la vida, más bien todo lo contrario. Entonces veremos ese avance en las unidades de análisis donde tenemos mucha coincidencia ahora a nivel global, igual que en los criterios de clasificación, y un avance que tenemos importante a nivel local y regional, que es a nivel metodológico. Luego quiero mostrarles cuáles son las herramientas ya que tenemos a nuestra disposición, tanto a nivel global, regional y local, para que podamos primero conocer lo que tenemos, luego reconocerlo en el campo y poder gestionarlo de manera que no extralimitemos su capacidad natural, o que llamamos en ecología su capacidad de carga. Entonces, ¿cuáles han sido los avances conceptuales que hemos tenido? En primer lugar, la unidad de análisis. La unidad de análisis, casi todos los sistemas de clasificación que tenemos ahora terminan con la alianza.
La alianza puede ser vista desde un punto de vista fitosociológico, que es la serie de vegetación. Bueno, de hecho, la clasificación de Europa, los mapas que utilizan para hacer la gestión de los ecosistemas están a nivel de alianza fitosociológica, la antigua escuela de Brau-Blanquet, que muestra ahora su gran utilidad frente a las escuelas más anglosajonas, donde eran solamente fisionómica. Nos hemos dado cuenta que no era suficiente ver bosque, arbusto, matorral, pastizal, sino que en nuestros países, pero a nivel mundial, no existe un solo bosque, sino que son los bosques. Entonces, cuando nos quedamos solo en la fisionómica, que está bien, nos permite una muy buena aproximación, pero no nos permite profundizar y llegar a lo que queremos, gestionar esa potencialidad natural que tienen los ecosistemas y que es fruto de una coevolución con los factores determinantes de que exista una serie de comunidad vegetal o animal o comunidades humanas en el paisaje. Y ese concepto es dinámico. La serie de vegetación incluye tanto la vegetación clímax, en ese caso les muestro un ejemplo de lo que sería la serie de vegetación del bosque amazónico preandino, aquí la zona del Chapare que se conoce. Entonces es un bosque amazónico muy diverso, muy rico, donde hay gente ahí desde hace siglos, primero los yuracarés, posteriormente la colonización andina, y lo que vemos en el paisaje hoy día, y principalmente en nuestro caso de los países andinos, donde hay etnias durante milenios, pero no solo en los Andes, sino que en el Chaco, en la Amazonía, la gente estuvo ahí siempre y hubo esa coevolución con el paisaje. Entonces puedo tener dentro de una serie de vegetación lo que fue la vegetación clímax, en ese caso el bosque. El bosque, cuando nosotros hacemos el uso de extracción de madera, materiales de construcción, se vuelve un bosque secundario. Tenemos un complejo de vegetación antropogénica donde tengo restos de vegetación original, principalmente la vegetación pionera de esta serie de vegetación y todos los tipos de cultivos. Y si nosotros nos ponemos a pensar desde lo que nos llama aquí hoy día, que son los sistemas, en realidad una serie de vegetación con su etapa más desarrollada y las etapas sucesionales de degradación o uso, es un sistema agroforestal. No siempre estaría ese sistema en equilibrio, pero es un sistema. Y eso es lo que quisiera un poco con esa imagen recalcar. Muchas de nuestras etnias, de nuestros compañeros que viven en el campo en Bolivia, utilizan toda la serie, desde el bosque menos conservado, etcétera. Y generalmente cuando nosotros hablamos de su sistema agroforestal o agrosilvopastoril, nos limitamos a estos, a los que son ya más antropizados, cuando en realidad el sistema es todo. Vamos a hablar más adelante, por ejemplo, sistemas que son muy amplios agroforestales, es el caso de los bosques xéricos de los valles interandinos, el bosque xérico chaqueño, pero también el bosque pluvial amazónico, donde la gente siempre, históricamente, tanto los que estuvieron ahí originalmente como los que hemos llegado, lo utilizan, pero desde un punto de vista más práctico, generalmente se restringe a eso y tenemos que ampliar esa visión. En el campo sabemos que la gente utiliza el bosque, entonces eso es parte de su sistema agrosilvopastoril o agroforestal dinámico. Ese es un ejemplo de cómo es la dinámica sucesional. Es muy importante conocer la dinámica sucesional porque, en primer lugar, detectamos la potencialidad natural ahí. ¿Cuál era el ecosistema natural, potencial, clímax, lo más desarrollado que hubo ahí? Y así podemos reconocer las etapas sucesionales. Entonces, de un bosque maduro, como hemos visto, un bosque abierto, un arbustal sucesional,
un arbustal sucesional abierto. Aquí ya viene el clima, o en ese caso el hombro tipo. Si es más seco voy a tener matorrales, pero si tengo más disponibilidad, si es subhúmedo, voy a tener pajonales y voy a tener el herbazal. En el campo y en nuestras parcelas, ¿qué es lo que encontramos? Un poco de todo. Y si yo reconozco las etapas sucesionales, yo sé qué intervención debo hacer para reestructurar ese ecosistema o para aprovecharlo mejor dentro de mi sistema agroforestal dinámico. Entonces, si sé de dónde viene, puedo saber cuáles son las especies que han coevolucionado ahí. Entonces, no tengo que buscar especies exóticas, no tengo que estar pensando, haciendo investigación, porque ya está. Entonces, dentro de lo que es un manejo, que sabemos que, como muy bien nos habló el excelentísimo señor rector, don Julio, tenemos que recuperar eso, tenemos que restaurar, pero ¿hacia dónde? Hay muchas partes que hemos perdido esa conexión natural y que no sabemos cuáles son las especies. Entonces, esa herramienta que ya está desarrollada nos permite saber cuáles son las especies, e incluso ahora estamos trabajando para saber cuáles especies son las que nos indican los estados sucesionales en los diferentes tipos de ecosistemas que tenemos en Bolivia. Ese es un ejemplo de uno de los ecosistemas más intervenidos que tenemos en los Andes en general, que es los valles mesotérmicos, donde teníamos los bosques de tipa, de tipuana tipo. Como las condiciones climáticas son ideales, es donde la población se asentó desde antes de la colonia. Y en la colonia se exacerbó, entonces es uno de los bosques más intervenidos. Ahora uno va al campo y sí reconoce que ahí había el bosque por las pistas que nos da la misma naturaleza. Los árboles de tipa dispersos en el paisaje, junto con sus acompañantes como el jacarandá, entre otras. También pasa en los bosques de Soto, el Schinopsis genkiana, que está dentro de los valles mesotérmicos, pero también de los valles termotropicales que tenemos dentro de los Andes centrales. Es un bosque muy importante porque a la orilla de los ríos tenemos agua, tenemos terrazas aluviales donde hacemos nuestros huertos y cultivos intensivos con riego, y ese bosque xérico que tenemos lo utilizamos de manera semi-intensiva con la ganadería. Entonces, a veces, como les decía, no incluimos dentro de nuestro sistema agroforestal esos bosques que todas y todos utilizamos. ¿Cómo es la incorporación de la dinámica? Por un lado, hemos visto la vegetación, la serie de vegetación, el ecosistema, la alianza fitosociológica o la alianza botánica no es estática, es dinámica. Como hemos visto, puedo tener la vegetación climáxea más desarrollada y todas las etapas seriales y antrópicas que encuentro. Entonces, lo que encontramos en el paisaje es un mosaico, donde tengo las diferentes etapas sucesionales. Entonces, por un lado, la dinámica y incorporar la dinámica viene con el enfoque sucesional. Y el segundo enfoque que tenemos es la geoserie topográfica. Desde el punto de vista más edafológico, si queremos, lo llamamos la toposecuencia, o desde la ecología lo llamamos la catena. La catena, ¿por qué? Porque es como una cadena donde tenemos un eslabón de una vegetación que no está en equilibrio con el clima. Generalmente está sobre afloramientos rocosos, una vegetación saxícola, lo que llamamos edafo xerófila, la amiga del suelo seco. No está en equilibrio con el clima, pero aparece siempre en secuencia en el paisaje. Por otro lado, tenemos otro tipo de ecosistemas que también no están en equilibrio con el clima y que son azonales, pero que no son secos, no son saxícolas, sino que todo lo contrario, tengo acceso a la humedad, ya sea junto a un cuerpo de agua, en el fondo del valle, al lado del río, o en las terrazas fluviales donde por capilaridad el nivel freático está disponible. Entonces, esas plantas siempre tienen acceso al agua, no están en equilibrio con el clima. Y finalmente,
las que sí están en equilibrio con el clima. La vegetación que es zonal y que es climáxea, que es la climatófila, la amiga del clima. Si queremos saber cuál es el bioclima o el clima de una zona, no podemos mirar la geoserie azonal saxícula, ni las inundables, ni las freáticas, sino que la climáxea. Entonces, esos dos conceptos que nos permiten ver la dinámica en el paisaje, la serie de vegetación con todas sus etapas sucesionales, y me permite ver cómo hacer, en qué etapa estar y cómo puedo mejorarla o restaurarla, y lo que es la geoserie topográfica. Aquí hay un ejemplo más gráfico, eso es la Chiquitanía, donde aflora el escudo precámbrico, que es, bueno, la placa continental sudamericana. Entonces, donde aflora, tengo un ambiente que no está en equilibrio con el clima, porque está en un afloramiento rocoso, lo que les decía, edafo xerófila. En la naturaleza no existe aleatoriedades, sino que todo es causal. Entonces, la erosión de esta roca me hace tener una toposecuencia de suelos, y esos suelos reflejan diferentes ecosistemas, hasta donde llego al otro que es azonal, donde tiene disponibilidad de agua, ya sea por capilaridad o por el nivel freático. Unos ejemplos en diferentes regiones biogeográficas y provincias biogeográficas de Bolivia, por ejemplo, en la cordillera occidental volcánica, en Sublipes, donde toda es muy conocida por el Salar de Uyuni, las lagunas de colores como la Laguna Colorada. Lo que estructuro la geoserie es igual. Tengo la geoserie dafoxerófila, esa aquí no está, es azonal. Luego la climatófila, teníamos ahí bosques de Polylepis tarapacana. Polylepis es uno de los géneros que tiene su centro de origen y dispersión aquí en los Andes centrales, Perú y Bolivia. Y por cierto, son uno de los bosques más altos que hay en el mundo. En el Sajama encontramos bosques de Polylepis a 5.200 metros de altura. Aquí abajo tenemos los cardonales, y cuando me acerco a los salares, a esas depresiones que se llenan de agua en verano, tengo la vegetación, veo que es azonal, en equilibrio, no en equilibrio con el clima, sino que con disponibilidad de agua. Eso es en Cotagaita, igual, lo xérico, lo saxícola, lo climatófilo y lo edafo-higrófilo. Igual en la Chiquitanía, como hemos visto, sobre el afloramiento del escudo y toda la toposecuencia. Y lo mismo es en el Chaco, y donde nosotros vayamos a ver. En el caso de tierras bajas, esa toposecuencia no tiene un relieve exagerado como tenemos aquí, que son cientos y a veces miles de metros. En tierras bajas, en las llanuras, esa geosecuencia, esa geoserie se da en centímetros. Por ejemplo, en las sabanas del Beni, 15 centímetros son la diferencia entre un ecosistema que es inundable y el otro que no es inundable. Y llegamos a ese concepto que se viene trabajando ya desde hace más de 15 años, de ecosistemas o sistemas ecológicos. Y eso se define como grupos de comunidades vegetales que tienden a coocurrir y comparten procesos ecológicos, obvio, sustratos y gradientes ambientales. Aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Por qué comunidades vegetales? Si nosotros sabemos que el ecosistema tiene una biocenosis y un biotopo, ¿por qué el énfasis en las comunidades vegetales? Es un sentido práctico. Las comunidades vegetales son el soporte estructural y funcional de la mayoría de los ecosistemas. Por un lado, entonces, si podemos ver la estructura, ese soporte estructural y funcional, entonces podemos reconocer al ecosistema. Por un lado. Y por otro lado, con las nuevas tecnologías que tenemos de sensores remotos, incluso con las fotografías aéreas, lo puedo reconocer a través de los sensores. Entonces, esa es la otra gran ventaja. Entonces, si veo el ecosistema a través de su soporte estructural y funcional, incluso puedo ver y hacer el seguimiento a través de sensores remotos. Y bueno, dentro de la conferencia de partes, se sugiere que los indicadores que tengamos a nivel de paisaje se hagan a nivel de ecosistemas. ¿Por qué? Porque el ecosistema es ese paraguas
que nos permite conservar las otras especies. Por ejemplo, si conservo el bosque, voy a conservar el jaguar. Si conservo el bosque, voy a conservar la Pospicia garlepi, que es una avecita que es endémica de un bosque de Polylepis que es endémico. Entonces ahí tenemos unos endemismos que nos muy exacerbados en general en nuestros países aquí en el neotrópico y que uno puede reconocer a través de esa estructura y protegerlo a través de esa estructura. ¿Cuál es la utilidad? Porque al final eso nos permite tener una visión multiescalar del territorio. Entonces, con la serie de vegetación o con las faciaciones, yo puedo llegar a un nivel que me permite un conocimiento, un reconocimiento y por ende un manejo a nivel municipal y submunicipal. Entonces, es una unidad escalar, pero también conceptual que me permite trabajar a nivel submunicipal. Pero si voy a trabajar a nivel de unidades agregadas, ya sean mancomunidades de municipios, departamentos, esas unidades es mucho detalle para manejar. Entonces puedo subir a ecosistemas. En este ejemplo les muestro dos series de vegetación, dos palmares, un palmar que es ese de la Copernicia alba, que es la palma real, con el tajibo rosado. Y aquí tengo la misma palma real con el cumbreton lanceolado. Los dos son palmares, pero si llego a ese nivel conceptual y escalar, son diferentes. Sí, pero si yo quiero manejar más arriba y no quiero perder ese conocimiento que tengo ahí abajo, que son diferentes, los englobo en palmares y sabanas alboradas, inundables de las semialturas alcalinas del Beni. Entonces ya tengo una unidad que me está dando mucha información y que me permite con eso manejarla de mejor manera. Si necesito subir más en nivel todavía, en realidad es bajar en nivel, menos detalle, puedo agruparlo en un grupo de sabanas alcalinas del Beni. ¿Eso qué es lo que nos permite? Tener una visión conceptual multiescalar y jerárquica. Entonces, a hacer esa agrupación, no estoy perdiendo ese enfoque conceptual y multiescalar que tengo. Entonces, la planificación a nivel regional, comunidad andina, a nivel de país, Bolivia, a nivel de departamento o a nivel de municipios y submunicipios, incluso a nivel de mi propia parcela agroforestal, tiene el mismo sentido conceptual y escalar. Entonces, me permite gestionar mucho mejor desde las políticas nacionales, incluso las políticas supranacionales, hasta las submunicipales. Esos son ejemplos prácticos. Entonces, para un gestor, los cuales tenemos muchos presentes aquí, si manejo el departamento, es mucha información esta. Entonces, puedo tener una información más discreta, pero con la misma coherencia conceptual. En la práctica, ¿cómo sería? Si voy a hacer de mi municipio, puedo tener 23 series. Si voy a agrupar a nivel de mancomunidades, 11. Si voy a agarrar a nivel de departamento, 8. O si voy a agarrar a nivel del neotrópico, tengo 2. Entonces, eso nos permite tener una visión multiescalar y por ende manejar mejor nuestros territorios y nuestros agroecosistemas. ¿Cuáles son los criterios que han primado a nivel global y que ahora se traducen en ese conocimiento que tenemos? Entonces, el primero, lo que les hablaba, la jerarquía, pero aquí hay dos cosas nuevas que no se utilizaba de manera tan explícita, si bien que todos los sistemas de clasificación de vegetación que hemos tenido utilizaban el clima en algún nivel jerárquico, pero no utilizaban el bioclima, donde es el clima con relación a la vida. Entonces, nosotros sabemos que la vida en general, los organismos, no se distribuyen por las medias. Entonces, esos estudios, los mapas que tenemos a nivel nacional de isoietas, isotermas, o sea, temperatura media, precipitación media, no tiene, bueno, sí, en cierta parte obviamente tiene relación con los ecosistemas, pero en realidad los ecosistemas, las comunidades de plantas, animales,
Y nosotros mismos, las etnias, no nos distribuimos por las medias, sino que los extremos. ¿Cuán seco es en la época más seca? ¿Cuán frío hace en la época más fría? Y esos son los limitantes de la distribución de las plantas y de los animales y de las etnias, como les decía. Entonces, el bioclima y el macrobioclima, que es el que condiciona, por ejemplo, el fotoperiodo en las diferentes zonas latitudinales del planeta, es de primer orden. Hay plantas, animales y gentes como nosotros que está acostumbrado a un fotoperiodo tropical. Tenemos todos los días iguales durante todo el año, pero en las latitudes subtropicales o boreales es todo lo contrario, días muy largos en verano, muy cortos en invierno. Entonces eso influencia a todo lo que es vivo. Y por otro lado, la biogeografía. Nuevamente, algo que ya teníamos que era la geografía, pero ahora con relación a la distribución de la vida. Por eso, cuando hablamos de biomas o cuando hablamos de la Amazonía, el Chaco, los Andes, estamos hablando de biogeografía. Estamos hablando de comunidades de plantas, animales y etnias que pertenecen a ese espacio geográfico y que tienen ciertas particularidades. Entonces, si vemos, aquí les pongo un ejemplo de la clasificación de ecosistemas del Ecuador. Hay la clasificación internacional de vegetación, hay esa nueva clasificación de los biomas de la Tierra, y si vemos cuáles son los factores diagnósticos. Fisionomía. Sí, fisionomía siempre hemos utilizado, lo que decíamos, ¿cuál es la pinta? ¿Es bosque, es arbusto, es pajonal? Pero vean ustedes aquí que ya entra el bioclima, entra biogeografía, entra pisos bioclimáticos. Entonces, esos ya son factores determinantes. Por ejemplo, la fenología. Si el bosque es caducifolio o si el bosque es siemprevirente, está condicionado por el bioclima, por la distribución de las lluvias. Entonces, esos ya son modelos que nos permiten hacer una predicción de lo que voy a encontrar. Son modelos causales. En cambio, los otros que empiezan solo con la fisionomía es el bosque y después tratan de ver de dónde vino ese bosque. Sabemos que el bosque y todos los ecosistemas están condicionados por macrofactores, los factores cósmicos, los factores globales y los factores locales. Entonces, eso que vemos de esa fisionomía es el resultado, no es la causa. Sí, sirve para ir buscando la causa. Pero si entramos, por ejemplo, como en ese caso, directamente con el macrobioclima, yo sé que tengo una faja tropical en el planeta, una faja subtropical, una boreal y una polar, donde es completamente diferente. Y aquí recién en el nivel 2 está el sonobioma, que sería la fisionomía. Después ven aquí está el bioclima y biogeografía. Y aquí está lo que estábamos viendo antes, la macrogeoserie y a nivel del paisaje, la geoserie. Eso que hemos dicho, los que no estaban en equilibrio con el clima por ser muy seco o por ser húmedo, y los que estaban en equilibrio con el clima. Entonces, a nivel global, regional y local, hay un consenso que esas nuevas disciplinas de la ciencia, esos nuevos paradigmas de la ciencia como el bioclima y la biogeografía nos permite comprender de manera causal y por ende predecir qué tipo de vegetación voy a encontrar en cierto territorio del planeta. Para terminar esa parte de los avances, vemos a nivel metodológico qué es lo que nos hizo dar ese salto de calidad. Principalmente aquí en Bolivia, y eso fue después lo que pudimos hacer a nivel de Ecuador, a nivel de la comunidad andina y a nivel de los modelos de clasificación de vegetación que tenemos ahora a nivel internacional. Es que hemos podido correlacionar esas variables como el bioclima con las discontinuidades vistas en el terreno de la vegetación. Pero eso, ¿dónde? Dentro de una unidad biogeográfica. Entonces, por ejemplo, estoy dentro de la región biogeográfica amazónica. Tenemos diferentes tipos de bioclima y hemos podido correlacionar en el campo
la composición florística de la vegetación y la estructura con el bioclima. Entonces tenemos la evidencia en el campo, la evidencia empírica de esa correlación. Y eso después nos ha permitido avanzar en modelos, como vamos a ver. Luego, es esa correlación también en el campo del cambio de la vegetación con esos gradientes climáticos de los pisos de vegetación o pisos ecológicos. Sabemos que uno de los principales factores que condiciona la distribución de las especies es la temperatura. Pero la temperatura está condicionada o correlacionada de manera inversa y directa con la latitud y con la altitud. Cuanto más cerca del Ecuador, más caliente, cuanto más lejos, más frío. Igual con la altitud. Cuanto más bajo, más caliente, cuanto más alto, más frío. Entonces, esos pisos altitudinales o los cinturones altitudinales, como se dice en inglés, hemos podido correlacionar en campo esa diferencia de la temperatura, los pisos bioclimáticos o pisos térmicos con la composición de la vegetación. Entonces, a nivel macro, dentro de una biogeografía, la correlación con diferente bioclima. A nivel más regional, las diferencias altitudinales. Si llego más abajo, lo que hablábamos de la geoserie o del gradiente topográfico, la toposecuencia, la catena. Entonces, si llego a un punto en el terreno, no es lo mismo la vegetación climatófila, o sea, la serie que está en equilibrio con el clima, de la serie edafo-xerófila o de la serie edafo-higrófila. Entonces, tengo que saber que a nivel local, sí estoy con el mismo bioclima, misma biogeografía, dentro del mismo piso altitudinal, pero ahí tengo las diferentes geoseries. Y dentro de cada serie, lo que veíamos de la serie, el enfoque dinámico sucesional. Entonces, tengo una serie donde está la vegetación clima, una un poco más perturbada y una completamente antropizada. Eso, de manera lógica y jerárquica, como hemos visto, nos ha permitido dar ese gran salto de calidad, que es la correlación en campo de las variables bioclimáticas, biogeográficas, altitudinales, catenales y sucesionales. Y para eso, como pueden ver ustedes aquí en la derecha, ese es el ejemplo de Bolivia, pero eso se hizo en Perú, se hizo en Ecuador, se hizo en Colombia y en su tiempo que Venezuela estaba dentro de la comunidad andina también ahí. Entonces, para terminar ese avance, entonces, como les decía, las plantas, los animales y las etnias no son bolitas de bingo que yo puedo poner y sacarlos y salen completamente al azar. No, responden a ciertos factores que determinan y que condicionan. Por un lado el bioclima, por otro lado la biogeografía. Entonces, si sé cuál es el bioclima y cuál es la biogeografía, yo puedo correlacionar con las plantas. Luego, a nivel altitudinal también está diferenciado, a nivel catenal y sucesional. Si todos esos inventarios yo los comparo de manera repetitiva, miles, en Bolivia tenemos más de 5,000 inventarios y bueno, en el caso del Ecuador teníamos más de 140,000 accesiones en el herbario. Entonces podemos correlacionar eso, el bioclima, la altitud, el tipo de suelo, drenaje y la biogeografía, y podemos decir cuáles son las series de vegetación y las etapas sucesionales que uno encuentra. Muy bien, hemos visto, ese es el avance que hemos tenido conceptual en cuanto a las unidades, en cuanto a al método que trabajamos, pero todo eso ya se ha transformado en un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar a los diferentes niveles jerárquicos. Por ejemplo, a nivel global, tenemos el modelo biogeográfico de Salvador Rivas Martínez, que también es un modelo que fue construido en parte con datos empíricos. Durante más de 30 años, el doctor Salvador Rivas ha ido a todo el mundo y ha recompilado los datos empíricos de estaciones meteorológicas y ha hecho inventarios fitosociológicos. Entonces, es un modelo que no es solamente modelado, sino que se apoya en muchos datos empíricos del campo.
Entonces, por ejemplo... Disculpe, Vanderlei, soy Anne, la moderadora. Te quedan ¿Cuánto me voy? 5 minutos, ¿sí? Gracias. Para los 30, Anne, o no hay la no, yapa para los, estamos yendo a los 40. Híjole, perdón, Ya, aceleraré. no te preocupes, está bien. Entonces, un ejemplo, nosotros aquí estamos en el subreino neotropical, somos el neotrópico, y la parte sur es austral. Entonces, nuestro reino es neotropical austroamericano. Entonces, todos los países que estamos aquí hacia el norte somos tropicales, y aquí al sur tenemos mediterráneo, o sea, toda la parte seca de la Patagonia y del centro de Chile, y templado, la Pampa y Magallanes, y un pedacito boreal aquí abajo. Para Bolivia ya tenemos con mucho más detalle, incluso llegamos a lo que son los distritos, y esos ya son mapas oficiales. Por ejemplo, ese está hecho con el Ministerio de Medio Ambiente. A nivel global tenemos el modelo bioclimático global también, donde mostramos por un lado los regímenes de temperatura, desde el muy caliente hasta el atérmico, el gélido, los glaciares, todo eso tropical. Ojo, eso es muy importante. Nosotros en nuestros países tenemos la costumbre del lenguaje coloquial, decir, el trópico de Cochabamba, pero toda Cochabamba y toda Bolivia es un país tropical. Entonces, lo que estamos hablando no es en relación a su macrobioclima, sino que a la temperatura. Estamos hablando de la zona caliente, pero en Bolivia tenemos una zona muy caliente, el infratropical. Entonces, esos son los 7 pisos térmicos que tenemos dentro del macrobioclima tropical. La distribución de las lluvias. Si llueve todo el año, pluvial. Si tiene una época de lluvia y una época sin lluvia, pluvioestacional. Si hay déficit de agua, xérico, como es todo el altiplano sur, todos los valles mesotérmicos, todo el Chaco es xérico, o sea que somos un país que tiene culturas, plantas y que están adaptadas a lo que es la falta de agua, o sea, una ventaja comparativa frente a lo que se nos viene con el calentamiento global y todos los cambios que vemos. Y por otro lado, la humedad. Entonces, si tengo el piso térmico, la distribución de las lluvias y la humedad, yo puedo predecir qué tipo de vegetación voy a tener ahí. Y como vemos, y eso es la última actualización del 2020, y tenemos para todos los macrobioclimas de la Tierra. Entonces ya no entro en una discusión, no, el montano en Bolivia es tantos metros, no, en Colombia es más bajo, obviamente, está más cerca del Ecuador. Entonces, esa gradiente latitudinal que tenemos y sobre lo coloquial que manejamos y los límites altitudinales, aquí hemos podido zanjar diferencias a calcular el piso bioclimático. Ahí tengo datos, tengo los índices y directamente con los rangos sé cuál es y no entro en especulaciones coloquiales. A nivel mundial ya tenemos del 2016 una descripción de las formaciones vegetales del mundo. Tenemos también del 2016 lo que es la vegetación de Europa, lo que les decía que es a nivel fitosociológico, o sea que es series de vegetación. Y los últimos que tenemos, la clasificación internacional de vegetación, que se ha publicado el año pasado y que es bioclima, biogeografía, y la que se publicó este año, el 2021, que es el nuevo concepto para biomas, donde nuevamente utilizamos esas ciencias más causales y predictivas, bioclima y biogeografía. Hay una clasificación internacional de sistemas ecológicos de América. Dentro de la Organización Americana, la OEA, hay la Red de Información de Biodiversidad y un esfuerzo en estandarizar esa clasificación de los ecosistemas terrestres. Un gran problema que tenemos, por suerte en Bolivia no lo tenemos así, es que los países no tienen un mapa completo de su país con la misma metodología, con las mismas unidades. Entonces, eso también frena un poco. Cada institución hace con su método y no tenemos un lenguaje que nos permita sentarnos y hablar de frente. Entonces, eso fue uno de los esfuerzos. Dentro de la comunidad andina también se hizo el esfuerzo de hacer una clasificación nuevamente bioclimática, biogeográfica y con composición florística.
Aquí está el mapa, entonces ya tenemos un mapa. También tenemos de lo que es la cuenca amazónica de Perú y Bolivia, también un gran esfuerzo de hacer un mapa, aunque el método ha sido diferente, conceptualmente teníamos lo mismo. Este de aquí de Bolivia con mucho campo, el de Perú con más modelación. El Ecuador también entró en su sistema, es más modelado con los avances que les decía que tenemos de campo, se pudo avanzar rápidamente con la clasificación del Ecuador. Para Bolivia, ni que hablar, tenemos el corredor Amboromaldide, toda el plus, la actualización del plus de Santa Cruz 1 a 100.000 ha sido con ese enfoque. La clasificación de vegetación de Bolivia, que es un libro muy completo y que es un avance de más de 20 años de investigación. Tenemos los mapas de vegetación de Bolivia, el mapa de ecosistemas de Bolivia, el atlas de zonas de vida de los municipios de Bolivia, todos esos con ese fondo conceptual causal que es bioclimático, biogeográfico. Aquí tenemos grandes herramientas. Infelizmente, hace 30 años hablábamos de áreas protegidas, conservación, ahora ya estamos viendo cuáles están amenazados y cuál es la novedad de esos nuevos libros rojos para Bolivia, es que no son libros rojos taxonómicos. O sea, no entro a las familias de las lauráceas y todo ahí, sino que como nosotros no somos taxónomos, está estructurado en función de provincias biogeográficas. Entonces yo puedo saber cuáles son los parientes silvestres de cultivos de Bolivia que están amenazados en los yungas, cuáles están amenazados en el boliviano tucumano, cuáles están amenazados en la Amazonía. Entonces es otra herramienta que nos suma para que podamos ir gestionando mejor. Para ir terminando, entonces ya tenemos a ese nivel de paisajes. Tenemos las series en cada piso ecológico, tenemos cuáles son las especies indicadoras de las etapas sucesionales, cuál es el bosque que debería llegar. Entonces, como les decía, ya tenemos todas las especies. Por ejemplo, justamente donde estamos aquí, en el piso mesotropical xérico, el cono sur de Cochabamba, ahora hemos terminado un estudio donde en esos bosques se ha detectado junto con la gente, más de 40 informantes locales, hemos identificado más de 70 especies nativas que son utilizadas para el ganado. O sea que son especies disculpe, Wanderley, me meto de nuevo. Quisiera pedir si podemos llegar ya a esto, al final. Gracias. Entonces, esto es el final. Tenemos muchos ecosistemas diferentes en América, en el mundo, en nuestro caso, coevolucionados, y eso es lo que tenemos que propiciar. Por ejemplo, aquí tenemos los yungas, parece un bosque, pero no es un bosque. Tenemos la palma de Canarias, que es la palma que está en el desierto de África. Tenemos reforestaciones, pero parece que ya está. Iguales en la Amazonía, eso es en el Ecuador. El Beni también tenemos sistemas, entonces lo que tenemos que aprender dentro de sus sistemas agroforestales, ver la potencialidad natural y ir, que es una coevolución de por lo menos 5.000, 7.000 años, tenemos que reconocerla, conocerla en campo y utilizarlas a nuestro favor, como es el caso de este que les decía, de los grandes sistemas de ganadería extensiva en los bosques xéricos de Bolivia. Con eso, perdón por extenderme, es que como me dieron la oportunidad de extenderme, extendí demasiado. Nuestros países, como aquí podemos ver, los diferentes pisos y las diferentes ecosistemas que tenemos y los ecosistemas actuales. Y solo como reconocimiento, aquí en el medio está el doctor Rivas Martínez, que ha hecho justamente los mapas de ecosistemas, series de vegetación de España y Europa, y que infelizmente ese año nos dejó, se fue al más allá, pero nos dejó una escuela en la cual estamos cosechando los frutos.